algunos inscritos que vienen y se van sumando un poquito más tarde, pero así funcionamos más o menos. Sí, totalmente. Bueno, como la presencialidad, ¿no? Eso no cambia tanto. No habrá un problema colectivo, pero... Oye, la otra cuestión es, bueno, aquí está Pau también, y ella nos ayuda junto con Alejandro y por aquí, nada más que no, a Jessica, a transmitir en Facebook, en la página del seminario, la conferencia, y ahí queda grabada. Entonces, te vamos a pasar el link también para que lo tengas por ahí. Así es. Tenemos aquí estos chicos que nos apoyan muchísimo. Oye, Caro, ¿cómo va todo por allá? Seguramente ya platicaron, pero... Muy feo. Sí, ¿verdad? Está tremendo. Sí, veo las publicaciones, híjole. Eso está muy mal. Sí, está horrible todo acá. Horrible. ¿Y hay forma de que la presión que están haciendo tenga algún impacto? Y no sé, porque se hicieron 2 marchas universitarias gigantescas como nunca hubo en la historia de Argentina y no hubo impacto y están tomadas las facultades con clases públicas, están tomadas algunos colegios universitarios. Ahora dejaron de tomarlas los estudiantes y tampoco... Está muy difícil porque además como los distintos partidos de oposición, de diferentes líneas políticas hablo, se fueron también dividiendo. Entonces es difícil organizar una oposición fuerte en el ámbito legislativo, que es donde se supone que estaban tratando de trabar algunas cuestiones. No lo estarían logrando, porque después se dan vuelta y se está votando en contra de lo que ellos mismos legislan. No sé, o sea, un mes más tarde de sacar la ley de financiamiento universitario, votan a favor del veto del presidente de que no va a haber financiamiento universitario. Y bueno, y en ciencia y técnica la situación está durísima, no dura. Porque además hay como, bueno, hoy salió justo una nota de que está habiendo una política de persecución ideológica, lo instaron a renunciar a uno de los directorios de la sociedad rural de CONICET. Entonces es como, todo está como muy oscuro acá. Híjole. Pues nos solidarizamos, claro. Eso es lo que uno puede hacer desde acá. Sí, por eso le decía que era la envidia nuestra, pero ahora por lo que me dicen ya no sé si tanto. Híjole. Pero les aseguro que esto es peor. Esto es terrible. Híjole, qué terror. Qué terror. Pues tú me dices, si quieres que comencemos y bueno, va a servir también para reflexionar seguramente muchas de estas cuestiones, ¿no? Y que, digo, entre más colegas, estudiantes, estemos solidarizados y bueno. Yo creo que comenzamos. Ah, ok. Sí. Damos Sí, chance. Sí. Ahora sí, ya estoy, perdón. Muy bien.
Bueno, pues entonces les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta sesión del 9º Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, que como ya saben, pues es una actividad que organizamos desde el cuerpo académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, en conjunto con la Facultad de Historia, la maestría obviamente de Historia y la Facultad de Filosofía. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carolina Crespo de la Universidad de Buenos Aires, una colega y amiga de hace ya bastantes años. Tuvimos la oportunidad de hacer un libro juntas, un proyecto en conjunto que tenía precisamente como objeto de estudio y como actores principales a las comunidades indígenas, tanto en México como en Argentina, en torno a la preservación de sus archivos y de sus memorias colectivas. Antes de iniciar y darle la palabra a la doctora Carolina, me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular para que más o menos la vayan conociendo a nuestra invitada del día de hoy. Carolina Crespo es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Antropología Social, la Facultad de Filosofía y Letras. Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en materias de grado y posgrado. Ella investiga sobre procesos de patrimonialización, producción de memorias y silencios con mapuches en contextos de reclamos territoriales en la Patagonia Argentina. Dirige y codirige proyectos de investigación sobre estas temáticas y realiza diferentes tareas de extensión con pueblos indígenas en Argentina. Desde el año 2008 es parte del grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subalternizadas, GEMAS, por sus iniciales. Este grupo es una red de investigadores, docentes y alumnos pertenecientes a distintos centros universitarios de Argentina, que se fue desarrollando en espacios formales de investigación y extensión y en espacios informales de participación política e intercambio de conocimientos. Ha recibido un premio por su investigación de licenciatura, ha publicado libros, compilaciones, artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. También ha participado en varios congresos como ponente. Y bueno, hoy contamos con su presencia. Nos va a compartir la conferencia magistral titulada Modos de ver amenazantes, murales de memorias indígenas en la comarca andina del paralelo 42 en la Patagonia Argentina. Querida Caros, nuevamente bienvenida, un gusto verte y escucharte. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todes, a todos. Bueno, en principio agradecer a Lorena Ojeda y a Suzuki y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la invitación a compartir con ustedes parte de mi investigación y un poco, como decíamos antes, también a poder difundir algunos de los procesos que se vienen viviendo en Argentina. Creo que es una oportunidad muy interesante para hacerlo. Y yo voy a compartir pantalla, voy a intentarlo. Ahora, esperen, porque no me deja compartir ahora. ¿Por qué? ¿Qué será, Caro? Sí, ahora sí puedo, perdón. Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, yo titulé esta conferencia Modos de ver amenazantes, murales de memorias indígenas en la comarca andina del paralelo 42, Patagonia, Argentina.
Y bueno, sabía que lo que proponía para compartir era bastante desafiante, teniendo un auditorio mexicano, pero lo cierto es que en los últimos años en mis investigaciones empezaron a tener cada vez más peso las imágenes, no solamente por el caso que voy a presentar, que tiene que ver con los murales, sino también por otros fenómenos que se fueron dando. Y si bien yo no me formé en antropología visual, lo cierto es que se me impuso el tema vinculado con las imágenes y la memoria, que es el tema con el que yo trabajo. Yo quería, a ver, perdón, empezar, ay, lo cerré me parece, ¿no es cierto? Sí, lo cerraste, Caro. Ay, no sé qué hice, esperen que me desconecté. Voy a tener que volver a conectarme. Porque estoy con dos computadoras, así puedo compartirles el PowerPoint. A ver. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Mil Sí, ya disculpas. está, perfecto. Bueno, en principio a mí me gustaría empezar esta conversación compartiendo al menos 3 preguntas que hace tiempo me inquietan y que me propongo discutir acá. Una tiene que ver con cuál es el poder de la imagen visual para provocar y testimoniar memorias disidentes cuando éstas se emplazan en el espacio público. ¿Qué condiciones hacen posibles debatir modos de ver instituidos y desplazar la frontera de lo visible? ¿Y cuáles son los límites de lo visual en el debate sobre violencia, racismo y colonialidad, que si bien vienen del pasado, emergen con mucha vitalidad extrema en el presente? Y responder a estas inquietudes que forman parte del recorrido que quería compartir en esta conferencia me lleva a situar previamente la reflexión. Desde hace 20 años yo trabajo, como dijo Suzuki, sobre procesos de patrimonialización y construcción de memorias y silencios en el marco de reclamos y recuperaciones territoriales mapuches en la comarca andina del Paralelo 42. La comarca o comarca andina, como la voy a llamar de aquí en adelante, es una región limítrofe con Chile en la Patagonia Argentina, la tienen marcada ahí en el mapa con un punto rojo. Fue creada en los años 1990 para promover el desarrollo local, sobre todo el desarrollo turístico, en las 5 localidades que la componen, que son la localidad del Bolsón, en el noroeste de la provincia de Río Negro, y la localidad del Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén, en la provincia de Chubut, dentro de la Patagonia Argentina. Para que tengan un poco una idea de procesos vividos en Patagonia Argentina, que no son exactamente los mismos que los sucedidos en México, y que se pueda entender también un poquito mejor esta presentación, yo quería al menos señalar muy brevemente que hasta fines del siglo XIX, todo el territorio patagónico, sea del lado que se conformó como Chile o como argentino, estaba bajo la soberanía territorial de varios pueblos originarios. Y va a ser recién durante el periodo de la República, hacia 1879, con las campañas militares que se desplegaron en la Patagonia Argentina y que se llamaron Conquista del Desierto, que el Estado Nacional expropia la soberanía territorial indígena en sus manos. Esas campañas supusieron un genocidio indígena, la matanza de gran parte de la población indígena en la región, la constitución de sus ancestros y materialidades de la vida cotidiana y sagrada como colecciones patrimoniales a exhibir en museos nacionales, la desestructuración familiar y política de los pueblos originarios, el desplazamiento forzado de muchos sobrevivientes a campos de concentración y a espacios laborales muy alejados de Patagonia, y el arrinconamiento de otros en espacios dentro de Patagonia que no tenían interés para el capital y que habían sido designados por el Estado como tierras fiscales, es decir, como tierras del Estado. Desde entonces se implementaron políticas asimilacionistas en las que los indígenas fueron incorporados subordinadamente al proyecto nacional blanco, europeo, civilizado y capitalista que se puso en marcha en Argentina, sufriendo continuos despojos territoriales, desplazamientos de ámbitos rurales a urbanos, denegaciones de títulos territoriales
y experiencias de violencia física, simbólica y epistémica que fueron incidiendo hasta el día de hoy en los modos de autodescripción y en las estrategias de lucha que llevan adelante. Desde el año 1983 en adelante se incorporan ciertos derechos indígenas en el corpus legislativo nacional y de muchas provincias en el país, producto de luchas indígenas que se encararon, como ustedes saben, a nivel internacional, también acá a nivel nacional, y de directrices de organismos internacionales. Esos reconocimientos legislativos, pero también la falta de efectivización de varios de esos derechos, en especial los que tienen que ver con los títulos territoriales, y la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a continuos acechos, fueron dando lugar a un proceso todavía abierto de autorreconocimiento público y organización de comunidades indígenas en diferentes lugares del país. En la comarca andina, este proceso de autorreconocimiento público y de organización de familias indígenas en comunidades que reclaman derechos territoriales o que fueron a recuperar espacios territoriales de los que habían sido desalojados, se produce sobre todo a partir del año 2000 en adelante, y ese proceso de reclamo y de autorreconocimiento generó fuertes conflictos en la zona. Por un lado, porque en los últimos años los espacios que ocupan las comunidades mapuches se volvieron de interés para el capital por los recursos naturales que tienen, por la belleza del paisaje para el turismo, porque algunos se emplazan en el límite con Chile, y esto fue incrementando su valor en el mercado inmobiliario y la presión sobre sus espacios. O bien también porque las recuperaciones territoriales que se llevaron adelante en estos últimos años se emplazan en espacios que fueron adquiridos por empresas multinacionales, en concesiones forestales de privados o en espacios turísticos dentro de parques nacionales o de reservas provinciales. Por otro lado, también generaron conflictos porque las demandas que estaban haciendo cuestionaban una historia de negación de la ocupación indígena en la región que había sido difundida tanto por la etnología clásica como por la historia oficial, que en todo caso, aún estigmatizadamente, reconocían la presencia del pueblo mapuche en la región de la estepa de la Patagonia, pero no en la cordillera de los Andes. Hacia el año 2007, en adelante, estos y otros conflictos comienzan a expresarse en la zona a través de murales que se fueron integrando, como se pueden ver, como parte de la estética del paisaje y de la vida cotidiana. Algunos se instalaron en el radio céntrico, donde se encuentran la plaza principal, los edificios ligados a los órganos políticos, otros en barrios más alejados. Lo cierto es que los murales fueron convirtiéndose, retomando una noción de Benjamin, en imágenes perturbadoras que iluminan instantes de peligro en el que múltiples pasados y proyectos de futuros entran en tensión. Entonces, en esta conferencia me interesaba compartir un análisis sobre esas constelaciones de tensiones o peligros en el que devinieron ciertos murales, específicamente ubicados en dos localidades de la comarca andina, en la localidad del Bolsón y en la localidad del Hoyo. Como parte de una investigación de corte antropológico, en la que combino trabajo de campo, pero también trabajo de archivo, abordo estas imágenes, como señala Poole, en tanto objetos materiales que tienen sus propias características sensoriales y políticas, por lo que mi propuesta en este caso es atender aquello de lo que nos hablan los murales como experiencia y como gesto, y examinar las relaciones y prácticas que generó su manufactura y su emplazamiento. Es decir, discurrir sobre dos coordenadas. Por un lado, aquella que refiere a su contexto de producción, y por otro, la que deviene de sus efectos de presencia, de su insistencia o de lo que llamaría como sus posibilidades de permanencia, con el objeto de reflexionar sobre lo que es la finalidad última de mi argumentación, que es que los murales son síntomas de una crisis profunda y compleja en la que colisionan memorias, miradas y violencias. ¿Cómo pensar la relación entre memorias e imágenes?
Como sabemos, los procesos de memoria y silencio se construyen y transmiten a través de una diversidad de soportes que trascienden el lenguaje verbal, entre ellas a través de imágenes que combinan una dimensión visual y táctil y que van organizando en cada momento las experiencias, los vínculos, los saberes, las sensibilidades, lo existente, lo que se constituye como prueba y los modos de ver mundos. En este sentido, la lógica y el encuadre de exhibición de las imágenes pueden ser entendidas como objeto, es decir, en su contenido, retomando a Mitchell, no como un mero reflejo de una realidad, sino como un rostro que nos habla, como dice él, a veces literalmente, a veces figurativamente, y que enfrenta al observador. Y por otro lado, esas lógicas y esos encuadres de exhibición pueden ser entendidos también como prácticas, o sea, como generadoras de una mirada o de un modo de ver. Esos modos de ver no refieren a una visión individual ni estática, se trata siempre de una habilidad culturalmente inscripta, aprendida, que se redefine en el tiempo, que se vincula además con un campo epistémico y político construido y organizado en forma sistemática, tanto discursiva como visualmente, en el marco de regímenes de visibilidad hegemónicos. Y son esos modos de ver informados por esos regímenes de visibilidad los que van condicionando aquello que se selecciona mostrar, tanto como condicionan el campo de la visión de quien mira. Esto es, aquello que, aún viendo, no miramos y lo que podemos mirar y reconocemos como existente a pesar de que no es visible. Si bien algunos murales emplazados en los espacios céntricos de las localidades de la comarca andina en general están relacionados con poner en imágenes cosmovisiones indígenas, muchos refieren a femicidios, acá les puse distintos murales que hay en la zona, violencia policial, luchas antiextractivistas mineras, forestales e inmobiliarias, reclamos territoriales indígenas y muertes relacionadas con esos reclamos territoriales. Varios académicos han planteado la relevancia que tienen las imágenes y el arte, particularmente en lo que refiere a la transmisión de experiencias traumáticas en las que las palabras no alcanzan muchas veces para narrar lo sucedido. Destacan su importancia en la posibilidad de hacer y acompañar el duelo y en la creación y anudamiento de vínculos comunitarios. Como sostiene Guarini, las imágenes sobre la memoria asumen una doble función. Se constituyen en contenido y gesto dentro de un proceso de construcción de un pasado y también en un soporte que procura que ese pasado no sea socialmente olvidado en el marco del desarrollo de una historia y un futuro posible. Pero además, agregaría yo, suponen una práctica, en la medida en que no reiteran la historia, hacen legible y sensible un encuadre del pasado por medio de un montaje que crea hechos e instaura imágenes, algo que Bredkamp denominó como un acto-imagen. Ahora, en la medida en que el pasado es siempre un terreno en discusión, cada imagen y sus modos de ver vinculados con determinadas circunstancias, inseparables esos modos de ver de la mirada de enunciación y al mismo tiempo que forma parte de experiencias de imagen que reclaman un espectador, tienen la capacidad de gestar experiencias, relaciones, conocimientos y sensibilidades que son muy heterogéneas y la posibilidad de incitar incluso acciones muy diferentes, tanto de cuidado como de puesta en valor o ejercicios de destrucción, lo que fue definido como iconoclasia. Poole recurrió al concepto de economía visual para pensar el poder de las imágenes y su complejidad política, su carácter organizado, su relación con dinámicas económicas, sus circuitos de producción y circulación, sus implicancias en los procesos de sujeción y de subjetivación, y en la conformación de visiones coloniales y racistas cuyos discursos han sido cambiantes a lo largo del tiempo. Podríamos agregar a ello, siguiendo a Mitchell, su poder de afección y su deseo de provocar preguntas o cerrar y fijar conocimientos y miradas, apelando a emociones y comportamientos. Sin duda, el propósito de los murales que se encuentran en espacios céntricos en la comarca andina es afectar,
provocar a locales y a turistas que pasan allí en sus rutinas cotidianas o en sus visitas del lugar e instalar un modo de ver comprometido y conmovido con una realidad que nos mira y que aun cuando hay evidencias visibles de esta, no es mirada ni escuchada. Ahora, reconstruir visiblemente procesos y experiencias de subordinación y violencia a través de imágenes significativas, como lo hacen estos murales, resulta una operación bastante compleja que involucra dilemas éticos, estéticos, ontológicos y epistémicos, que son todos ellos políticos. Con todo, a diferencia de otros murales que fueron analizados en otros espacios como producto de una tensión entre memoria y olvido, estos murales en particular trascienden un poco esa disyuntiva, porque lo que buscan es dislocar, imprimir una proyección disidente del espacio que discuta la preeminencia que se le dio a lo natural y a la armonía en la naturaleza en la definición de estos lugares, y poner al descubierto conflictos históricos y presentes, heridas abiertas, dolores y violencias que fueron archivadas por la justicia. Pero también lo que buscan es sensibilizar e incentivar una lucha por derechos denegados y gestar alianzas y acompañamientos y en proyectos comunes. Y estos propósitos se hacen posible a través de distintas decisiones que ponen en juego. Por un lado, una decisión estético-política respecto a su lugar de emplazamiento, la paleta de colores que van a usar y el montaje de imágenes y palabras que los acompañan, decisiones estéticas que en la medida en que la memoria, como decía, es un espacio abierto y situada, y siempre redefinida, se modifican constantemente esas iconografías al momento de volver a diseñar la iconografía del mural cada vez que este mural queda dañado, aunque no se modifica el tema que originó ese mural. Tal es el caso de las imágenes que les muestro acá, que son los dos que refieren a un mismo tema. Después voy a explicar por qué, pero se hicieron dos imágenes diferentes sobre la misma temática. Fíjense que la iconografía es diferente y la significación que tienen en cada contexto y cada iconografía también varía. Por otro lado, ponen en juego una decisión político-comunitaria en varios sentidos. En parte porque, con excepción de algunos de ellos que fueron pintados por un solo muralista, en general suelen concebirse como modos de hacer colectivos. Es decir, suelen ser coordinados y realizados por personas que están vinculadas con el arte plástico, pero que son acompañados por distintos vecinos y pobladores de las localidades de acá que no tienen formación artística y que muchos de ellos están vinculados con ciertas organizaciones políticas, organizaciones feministas, organizaciones sindicales, organizaciones que se organizaron localmente en contra del saqueo o de trabajadores excluidos, etc. O bien también son comunitarias porque han sido realizados en el marco de proyectos escolares, de centros comunitarios y de bibliotecas barriales. Pero también se trata de una decisión política comunitaria porque lo que buscan es, como decía, incidir en el entorno, no solo desestabilizando la historia oficial y el sentido común vigente, sino además proponiendo una forma alternativa de mundo posible. Y en ese sentido, esa experiencia colectiva que implica hacer el mural habilita la reflexión conjunta sobre sí mismos, genera discusiones, funciona como una forma de acompañamiento y afecto a familiares y amigos de las víctimas que se está retratando. Recuerda y rinde homenaje a lo que quedó impune y convoca cada año a distintas movilizaciones y luchas. De hecho, algunos murales suelen ser un punto de cita para iniciar marchas, para realizar una asamblea, para hacer radios abiertas o festivales, etc. En suma, como me decía un muralista, el mural siempre genera algo lindo porque es algo comunitario, crea lazos. Así, aunque tengan contenidos y estéticas divergentes, según la línea ideológica de quienes intervienen en su producción, estos murales forman parte de un régimen de sensibilidad en el que paradójicamente se articulan dolor y bronca por las políticas y la violencia parecida que se está queriendo retratar, pero a la vez la alegría de estar juntos en una lucha colectiva que se hace cuerpo cada vez que en su elaboración se debate y se expone la estructura de crueldad del sistema que se quiere representar.
Finalmente, suponen una decisión política sobre el espacio público. Los murales son promovidos por sujetos con trayectorias y generaciones diferentes, suelen ser consensuados entre varios sectores sociales y, salvo excepciones muy puntuales, fueron en general instalados sin solicitar permiso al municipio. Como decía un muralista, es decisión nuestra, hay que ocupar los lugares y no pedir permiso, hay que dejar de pedir permiso para algunas cuestiones. Ahora, si nosotros partimos de la idea, como señala Masuccini, de que toda imagen forma parte de una comunidad de sentido que entra en juego dentro de un régimen de lo sensible, y agregaría acá también de lo cognoscible, pero que solo algunas hacen emerger una dislocación sobre estos, aquellas imágenes que están presentes en los lugares céntricos o visibles a la vera de la ruta, tanto en el Bolsón como en el Hoyo, que es en los que me quiero detener, y que están relacionados con los pueblos originarios, merecen tener una especial atención. Estos murales, y acá le pongo imágenes diferentes, murales que se hicieron en la zona, y muchísimos, surgieron como murales de pueblos originarios, ¿no? Surgieron como producto de decisión de poner otras imágenes en el espacio público que están vinculadas con subjetividades y trayectorias que en la región han sido y siguen siendo violentadas, excluidas, estigmatizadas, impedidas, como parte de una matriz de poder colonial blanco, patriarcal, que excede el ámbito, por supuesto, de la comarca. Y tratan no tanto de iluminar una historia silenciada, sino de darle presencia cotidiana e insistente públicamente sobre un debate que está muy vigente en la zona y que está vinculado con procesos históricos, violencias, asimetrías y luchas por derechos y espacios que han sido y que continúan siendo avasallados. Es decir, que se proponen cuestionar la forma en que los mapuches han sido siempre mirados por otros, instalar una mirada que restituya pasados no derrotados, o lo que es lo mismo, una mirada que parte de la afirmación política, que es reiterada por los propios indígenas, de que aún están vivos y no han desaparecido, para reorientar y abrir otros modos de ver y otras lecturas de un drama político de larga data que ha quedado, como decía antes, en el orden de lo impedido y sobre lo cual no ha habido justicia. Muchos de estos murales fueron realizados sobre la base de chapas o MDF, creo que se llama ya, acá fibrofácil, y atados a postes, y otros pintados sobre paredes. En su mayoría, como pueden ver acá, retratan rostros de personas fácilmente identificables para los argentinos y que responden a fotos que circularon a nivel nacional a través de medios de comunicación o de carteles. Algunos se acompañan, como pueden ver, de nombres y apellidos, de inscripciones en mapudungún, como sería el primer caso, de elementos que fueron cercando a los indígenas, por ejemplo, como ven en el último, cadenas con candados, o pueden ser alambrados, imágenes relacionadas con el territorio e íconos vinculados con el pueblo mapuche, como pueden ver en el primero, detrás de la cara, el cultrún, que es un instrumento sagrado mapuche, por lo que el montaje del mural adquiere una significación específica. El objetivo de singularizar a personas mapuches en particular no tiene como propósito mostrar individualidades, sino subjetividades que importan, que están vinculadas con determinados colectivos que históricamente han estado acechados por la violencia estatal y del capital. En suma, retomando un poco una idea de Uberman, son imágenes que toman posición, tuercen un argumento muy sedimentado en el sentido común y lo que hacen es invitar a pensar nuestra relación con el espacio fuera del mural e imaginar otros modos de vincularnos con el pasado y con los otros en el presente y en el futuro. Se describen e interpelan un espacio históricamente muy marcado por el racismo y convocan a construir, sensibilizar y reflexionar sobre la memoria, conocimientos, miradas y vidas a las que no se les adjudicó valor y que fueron constituidas como desechables. En breve, los murales vinculados con conocimientos, experiencias indígenas, se volvieron blancos de conflicto, imágenes de lo abyecto que debían ser interrumpidas, y bajo dos estrategias diferentes, escenarios donde plasmar visiblemente el placer de su destrucción.
En líneas generales, podría diferenciar 3 grandes temas por los que transitan las imágenes de estos murales indígenas del Hoyo y el Bolsón: la lucha mapuche, la cosmovisión de mujeres mapuches y el racismo y la muerte padecidas por ellos producto de intereses territoriales. Estos grandes temas surgen en el marco de contextos temporales diferentes que explican su elaboración y que sitúan los efectos de los que voy a hablar. El primer mural que creó controversias fue el mural de Rosa Nahuelquir, realizado en la pared de un gimnasio municipal en El Hoyo. Rosa Nahuelquir y su marido Atilio conformaron la LOC Santa Rosa Leleque. Desde el año 2002 reclaman su espacio territorial en una porción de tierra en Leleque, que queda muy cerquita del Hoyo, que fueron adquiridas por la multinacional Benetton en los años 90. Su lucha por el territorio se configuró como un emblema en la región y además alcanzó dimensiones internacionales porque justamente estaba luchando contra la figura de Benetton. En el año 2007, la LOF se le dice comunidad, es la unidad básica de organización social mapuche, recupera su espacio territorial. La propuesta de crear este mural sobre Rosa surge en ese año, justamente en el marco de un proyecto escolar del Centro de Actividades Juveniles de El Hoyo. Hacía muy poco tiempo Rosa Nahuelquir había estado dando unas charlas sobre la pobreza que marcó su vida desde muy pequeña y sobre las dificultades y la lucha por la recuperación de su espacio territorial, y además en la zona se había proyectado una película que se llama La Segunda Conquista, en la que se revelaban las redes y entramados de poder en la región que se pusieron en juego con posterioridad a la conquista del desierto, por eso Segunda Conquista, y que fueron acumulando territorio a través de mecanismos de desposesión de territorios indígenas. Para los promotores del mural, la figura de Rosa, entonces, permitía romper con aquellas representaciones del indígena en el pasado y dar cuenta de problemáticas de la región y de los alumnos de la escuela, quienes tenían en su mayoría apellidos mapuches. La propuesta había obtenido en ese momento el permiso del municipio, se iniciaron una serie de talleres en la escuela con los alumnos para empezar a elaborar el mural, pero con el cambio de gestión de intendencia, el nuevo intendente, cuya familia había desalojado a una comunidad mapuche cercana, y otros funcionarios públicos desaprobaron la elaboración del mural bajo diferentes argumentos. Señalaron que no podía usarse ningún espacio público para el desarrollo de proyectos que no hubiesen sido consensuados por la comunidad. La directora de Cultura agregó además que tenía problemas técnicos y teóricos la propuesta respecto a la disciplina del mural, que además el proyecto no era coherente, y finalmente señaló la ausencia de, y cito, un contenido semiótico con aspectos que favorezcan la construcción de la identidad de nuestra comunidad en forma positiva. La propuesta de realizar este mural dio lugar a una proliferación de discursos en notas institucionales, ordenanzas, medios de comunicación, denuncias penales y finalmente en varios encuentros de mediación en los que el municipio termina habilitando su realización, pero afirma que lo va a eliminar al poco tiempo después de ser realizado. En el 2008, quienes promovían hacer el mural deciden igualmente hacerlo, pintar el mural, y lo hacen en blanco y negro en la pared del gimnasio que se encuentra al ingresar a la localidad, para hacerlo visible desde los autos que pasaban por la ruta. Además, aclaro, el gimnasio está en el centro del pueblo del Hoyo. La elección del blanco y negro respondía a mostrar que ese proceso de recuperación territorial tenía larga data y había que entenderlo en relación con el genocidio ocurrido desde fines del siglo XIX con la conquista del desierto. La composición incluía, como pueden ver, el rostro de Rosa, una perspectiva y el alambrado por detrás, con una leyenda que decía: la vida no se vende, apoyamos a la comunidad de Santa Rosa en la recuperación de su territorio. Apenas se inauguró el mural, el municipio envía a una empresa a tapar la imagen con pintura amarilla. Las imágenes de la pintura borrando la imagen
valga la redundancia, que pueden verse a través de un video que se subió en la web sobre lo sucedido, fueron muy impactantes. Lo primero que se hizo fue taparle los ojos para pasar finalmente a cubrir todo el mural. Participaron en esa acción personas que, más allá de vincularse con el municipio, conocían de cerca a quienes estaban involucrados en la realización del mural, lo que resultaba para muchos irónico, me decían, triste e incomprensible. En palabras del muralista, cito, fue terrible. Fue todo un laburo de meses de andamio, de proyectar, de festejar, de tramo a tramo, y cuando lo deciden borrar, no entendíamos. Aparte, era un laburo escolar, no era un grupo subversivo muralista, si se quiere llamar así. Era un laburo de escuela de pueblo, donde los hijos del intendente iban a la escuela. La directora de cultura era profe de la escuela. Acá somos pocos y somos todos vecinos. Los siguientes murales sobre problemáticas mapuches se realizan bastante más tardíamente, a partir del año 2017. Desde el año 2015 en adelante, algunos jóvenes mapuches de sectores muy pobres de la ciudad de Bariloche se organizan en LOF y recuperan, comunidades, y recuperan espacios territoriales en la comarca andina o bien en sus proximidades. En el 2015, la PULOF Resistencia Cusamen, que es la imagen que tienen arriba, recupera una porción de tierra ocupada por Benetton, nuevamente, en la zona también del Eleque. Luego, la LOF Lafkenhuinculmapu, es la imagen que tienen abajo, recupera el espacio territorial en Villa Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y en 2021 la LOF Quenquentreu recupera su espacio en Cuesta del Ternero, que es en Bolsón. A diferencia de otras recuperaciones y reclamos territoriales indígenas, estas comunidades legitiman estas recuperaciones a través de otros lenguajes de contienda. Más que impulsarlos, volver a un espacio que les había sido arrebatado a sus familiares directos en su condición de indígenas, los motiva a recuperar un espacio ancestral y sagrado del pueblo mapuche, del que fueron despojados por la conquista del desierto. Además, apelan a conocimientos y prácticas definidas como ancestrales mapuches para legitimar la recuperación. Para dar un ejemplo, la LOF Lafkenhuinculmapu señala que la recuperación territorial de Villa Mascardi se debe al hecho de que a través de un peuma, es decir, de un sueño, las fuerzas del territorio habían indicado a ese espacio de Villa Mascardi para levantar la ceremonia donde llevar adelante el aprendizaje de la machi, que es una figura mapuche que tiene conocimiento espiritual y que lleva adelante sanaciones restableciendo equilibrios. Asimismo, en las entrevistas que ellos difunden, suelen reconstruir la historia del genocidio estatal indígena desde fines del siglo XIX, con la complicidad de la Iglesia Católica, su vinculación con la patrimonialización de sus ancestros, en museos a los que definen como lugares de cautiverio y de saqueo. Cuestionan la política de desalojo mapuche impulsadas por parques nacionales y la proliferación de emprendimientos económicos neoextractivistas que van vulnerando el equilibrio en sus territorios y destruyendo vidas. Como en el caso de las integrantes de la PULOF Resistencia Cusamen, la que tienen arriba la imagen, y más tarde de la PULOF, de la LOF Quenquentreu, esconden su rostro con capuchas, señalan dar la vida por el territorio, dicen, y si nos tienen que sacar muertos a todos, nos van a tener que sacar muertos a todos, porque este es el lugar en el que tenemos que vivir. Y reivindican el derecho a su defensa con piedras y establecen una íntima relación entre el territorio y la espiritualidad en términos políticos. Desde el año 2017, estas recuperaciones territoriales fueron fuertemente reprimidas. Tuvieron como saldo la desaparición, después encontrado muerto, de Santiago Maldonado, un joven no indígena que acompañó a la PULOF Resistencia Cusamen, el asesinato de un joven mapuche, Rafael Nahuel, que era de la LOF Lafkenhuinculmapu, la judicialización de muchos mapuches de la comarca andina, porque todas estas recuperaciones, algunas son en la comarca y otras, como digo, muy cerquita de la comarca andina, la militarización de toda la región y la irrupción de fuerzas de seguridad en muchas comunidades, incluso de otras regiones. Las represiones fueron acompañadas de una intensa difusión de acusaciones públicas a nivel nacional y no solo local,
de los mapuches como violentos, incendiarios, saqueadores de bienes y o chilenos, que replicaban estereotipos que emergieron en lo que se llamó en Argentina la generación del 80, que era una élite literaria y política, y usualmente, de 1880 obviamente, y usualmente se encuentran además este tipo de estereotipos en los archivos históricos estatales, pero también se los clasificó y se los acusó de indios truchos, oportunistas, y con una categoría mucho más novedosa en nuestro país, que es la categoría de terroristas. Altos funcionarios, medios de comunicación hegemónicos y otros sectores de la sociedad civil local invocaban estas clasificaciones para describirlos e hicieron circular en todo el país toda una serie de imágenes que legitimaban el escenario de violencia estatal que se había emprendido. Los eventos ocurridos fueron leídos con diferentes acentos como un enfrentamiento, como en base a la díada, mejor dicho, guerra-paz. Los altos funcionarios declaraban que las recuperaciones territoriales de las comunidades eran hechos de violencia terrorista. En los medios de comunicación aparecían titulares como La guerra por la tierra, Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia Argentina, indios al ataque, mapuches, terrorismo y complicidad estatal. Los legisladores argumentaban desde posiciones absolutamente opuestas, algunos progresistas, otros conservadores, su decisión de aprobar la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que justamente en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso, apelando a la necesidad de reforzar la paz social. En paralelo, se sucedieron una serie de banalizaciones y descréditos de muchas de las argumentaciones que esgrimían estas LOF, vinculadas con sus formas de entender el territorio, sus fuerzas y las prácticas espirituales. Para dar uno entre múltiples ejemplos, una nota se mofaba diciendo que, cito, una machi o chamán dice estar inspirada en espíritus ancestrales para indicar los terrenos a ocupar y ocupar el espacio. La comarca andina y zonas aledañas pasaron a ser entonces definidas hegemónicamente de una región que no tenía indígenas a una región de amenaza mapuche y se volvió la zona noticia a nivel nacional. En ese marco se crean la mayor parte de los murales de los que voy a hablar ahora. El primero, en el año 2017, el 24 de marzo más precisamente del 2017, fecha en que se rememora en Argentina el último golpe militar, se realiza este mural que recuerda el genocidio, pero que lo hace en una historia de más larga duración. En Argentina el concepto de genocidio quedó circunscripto a un periodo histórico que es el periodo de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, que va de 1976 a 1983. Lo que hace el mural es ampliar esa noción, iniciándolo, como pueden ver, en el proceso de fundación del Estado-Nación y las campañas militares que se llevan adelante contra los indígenas a fines del siglo XIX, y lo cierran en el año 2017, que es el año en que fue elaborado el mural. Las comunidades hilan sus experiencias de engaños, de expropiaciones y violencias con ese evento crítico que es la conquista, que marcó un antes y un después en sus trayectorias, en sus memorias, que es algo que no quedó en el pasado, sino que, y además ellos inscriben el genocidio como un proceso y una práctica que se continúa, más allá de los gobiernos de turno. Posteriormente, un grupo de alumnos de una escuela intercultural de la zona del Bolsón, reconstruyen los conocimientos y formas de configurar mundos de mujeres mapuches, su relación intrínseca con las tierras y su grito de victoria bajo la inscripción Marichihueu, Marichihueu, que significa 10 veces venceremos. No se ve acá porque el mural es muy largo y no me entra en la foto. A diferencia de otros murales, este mural no singulariza a personas específicas con nombre y apellido, sino que representa un colectivo que son las mujeres mapuches. Finalmente, a partir del año casi 2018 en adelante, se retratan los rostros de Santiago Maldonado, que están acá donde se ve mi cursor, que está cortado porque no tengo una foto entera del mural, y de Rafael Nahuel, que es este caso, muertos en las represiones que comenté en el año 2017.
Las imágenes de estos murales, que buscaban contraponer a aquellas otras delictivas que estaban circulando sobre los mapuches, fueron en muchos casos sobrescritas por personas anónimas. Varios de los rostros, y acá les muestro distintas imágenes, aparecieron tachados con pinturas. Algunos fueron rayados varias veces, en el otro se sobredibujó esvásticas. El mural sobre el genocidio fue embestido con aceite quemado, y el del 11 de octubre sobrescrito con palabras femiputas. El palimpsesto en el que devinieron los murales exponen líneas de conflicto que, aún presentes en otros espacios a nivel nacional y mundial, tienen una intensa resonancia en el presente dentro de este ámbito local. Quienes han participado de los murales definen a estas acciones sobre las imágenes no como vandalizaciones, sino como atentados y ataques, términos que dialogan con la visión de una guerra, como decía antes, con la que se designó oficialmente a esta zona de discursos racistas, de odio y prácticas de violencia dirigidos tanto hacia los mapuches como a las mujeres mapuches, que, si bien se trata de discursos históricos, se recrudecieron y se volvieron muy extremos en un sector de la población de la zona. Fredberg analizó distintos episodios de ataques a imágenes de arte, mostrando los afectos a los que las imágenes dan lugar, entre ellos el miedo, la ira y el deseo. Señaló que su daño, su mutilación, su destrucción e incluso la censura son actos de iconoclasia. Planteó que esos actos siguen en su mayoría ciertos patrones. Lo primero que se suele dañar son las figuras antropomorfas, destrozando o tapando sus rostros, en particular sus ojos, y en ocasiones también el cuerpo. ¿Qué mejor manera de privar una imagen de su vida, dice el autor, preguntándose retóricamente, que atacando aquellos órganos que nos dan más sentido de su vivacidad? Tanto la eliminación de Mural de Rosa, Nahuel Quir, con pintura, como los daños realizados en estos otros murales siguen este patrón. Hay en estos gestos un intento de romper con el poder de la imagen, de privarla de ese poder o de disminuirlo, a la par que de dañar los símbolos de una disidencia que fue entendida como abyecta para limitarla. Como decía un muralista, cito, cuando se tocan serios intereses y se hacen visibles en las paredes, molestan. Con todo, el lenguaje de destrucción que se utilizó en cada contexto, la censura, en el caso del mural de Rosa Nahuel Quir, el ataque a los otros murales, merecen mayor reflexión. Los murales proceden poniendo en juego dos evidencias: la evidencia de una óptica y la de una presencia material áptica permanente. Sin embargo, el acto de eliminación del mural de Rosa por parte de funcionarios locales muestra no solamente una molestia o una incomodidad que provoca la imagen, sino sobre todo el temor que despertó, la amenaza que suponía su exhibición y la necesidad de establecer medidas de disciplinamiento y control. Lo que quiero argumentar es que tapar completamente su huella, pero mostrando el gesto o la performance de su eliminación, empezando por sus ojos, fue parte de una estrategia política gubernamental de exhibir y afirmar a toda la comunidad su ejercicio de soberanía sobre el espacio público, sobre aquello que puede circular y sobre lo que no debe ser visto por el miedo que esas reflexiones y vínculos cotidianos pueden despertar a futuro. En cambio, hay en la acción de tachar, sobreescribir y dibujar esvásticas por parte de una autoridad desconocida, como es el caso de estos murales, una actitud no aleatoria, sino selectiva, de mostrar el combate de ciertas imágenes, o, retomando una noción de Grusinski, una guerra de imágenes, a mi entender, vinculada menos con el miedo hacia el otro, que con el deseo de construir otra imagen, centrada en exponer el placer de su destrucción y el daño hacia lo que se concibe como un enemigo. Desde el año 2017, como describí, ciertas condiciones emocionales y afectivas en curso fueron dando lugar a ese deseo de embestir a ese enemigo interno que es la imagen y lo que la imagen proyecta y hace. Hacer del mural un lugar de enfrentamiento, una batalla ideológica, y extender a las imágenes la guerra con la que se definió y que se emprendió en el escenario local en estas épocas recientes. Destruir aquello en lo que el otro, entendido como enemigo, crea y apuesta, para exponer una imagen de esa destrucción, que es quizá
tan o más importante que el ejercicio de dañar la imagen. Frente a eso, tapar los ojos, impedir ser vistos por quienes se vuelven una amenaza y hacer público y permanente en el espacio público de que hay algo que no se va a poder cambiar. Fanon decía que el odio pide existir y quien odia debe manifestar ese odio mediante actos que importan que perduren en la mirada de los murales, la de los muralistas y la de la sociedad en su conjunto. Para cerrar, como otros lenguajes artísticos, visuales que reconstruyen memorias alterizadas y subordinadas, en los murales se anudan 3 temporalidades: el tiempo del acontecimiento, el tiempo de su elaboración y el de quien observa la imagen. Pero a diferencia de otras artes visuales, su gran potencial político reside en este caso en su factura colectiva, su carácter iconográficamente cambiante y su emplazamiento en el espacio público cotidiano. En efecto, las imágenes no hablan solo de lo ocurrido, sino de las condiciones que habilitan su construcción, transmisión y efectos en el espacio-tiempo específico. Esas condiciones tuvieron particularidades que se expresaron a través de distintos agentes, como expliqué, que llevaron adelante distintos actos de iconoclasia en esas localidades en diferentes contextos históricos, haciendo del territorio del mural un palimpsesto que acumula capas sobre capas de violencia visibles hasta el día de hoy. 2 imágenes ponen en acto estos murales que por dislocadoras resultan amenazantes para el orden dominante. Por un lado, aquella que ponen en escena concretamente los murales iconográficos discutiendo en su presencia cotidiana el racismo y la colonialidad del ver. Por otro, la imagen que alguno de ellos actualiza acerca de la autoridad del derecho sobre lo que es lo público y lo que se ha definido como dominio de todos, pero que sin embargo son siempre de exclusiva reserva de lo que designan los agentes del Estado. Durante el año 2018, de hecho, mientras algunos murales eran dañados, los concejales del Bolsón votaron una ordenanza que declaraba retirar, cito, la cartelería no autorizada. Aun cuando la ordenanza no fue ejecutada, los funcionarios sostenían, y cito, son hermosos artísticamente, el reclamo justo, pero no queda estéticamente adecuado que nosotros nutramos a la Plaza Pagano de una serie de carteles que imposibilitan la visión, que puede ser un peligro por cómo están puestos y sobre todo pensar que se es dueño del espacio público. En una charla informal en 2022, un secretario de Consejo Deliberante del Bolsón me señaló con enojo que la mayor parte de los murales habían sido impuestos sin autorización del municipio y que no acordaba con ellos en su contenido, pero en especial en el hecho de que no habían solicitado permiso para emplazarlos. Después de las acciones de destrucción emprendidas sobre estos murales durante la pandemia, en un contexto de crisis en el que las extremas derechas fascistas se amplifican a nivel mundial, se organizan públicamente en esta región en particular algunos sectores antimapuches con discursos y acciones racistas heterogéneas. Se crea una organización constituida por sectores con mucho poder económico en la zona y otro denominado Legión Nacional Patriota, que operó de manera anónima en este caso, invitando a, cito, cazar mapuches. El nombre de esta última remeda la forma en que en el año 1920 se autodenominó un grupo de choque parapolicial de extrema derecha en Argentina. La zona de la ruta donde se encuentra la recuperación territorial de la Lafkenhuinculmapu en Villa Mascardi fue colmada de banderas argentinas. Se sucedieron una serie de movilizaciones de la sociedad civil con carteles contra los mapuches. Desde 2021 circulan también foros, páginas web, redes sociales y mensajes por WhatsApp que con distintos acentos definen a los mapuches como violentos, una amenaza a la soberanía nacional, a la propiedad privada, a la seguridad del ciudadano y en algunos casos también a la seguridad jurídica de las inversiones. En 2021, en la fecha en que se festeja en Argentina el Día de la Tradición, un grupo de hombres a caballo con palos y facones, gritando ¡Viva la patria!, golpean a indígenas que se estaban manifestando por el asesinato de Elías Garay, que había ido a recuperar el territorio en Cuesta del Ternero, y a poco tiempo había sido muerto por particulares con sospechas de complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Después, ese grupo de hombres arremeten contra otros mapuches que estaban fuera del hospital, esperando saber el estado de Gonzalo Córdoba,
otro joven mapuche que en el mismo episodio había sido herido de bala. El intendente de Bolsón al día siguiente salió a felicitar a estos hombres por su valiente actitud ciudadana. Para cerrar, sabemos que las imágenes o que la imagen es un acto que crea realidad política. Históricamente, la política ha producido imágenes para legitimarse y configurar un pasado, presente y futuro como vehículo de comunalización y de construcción de alteridades no deseables. A la inversa, la imagen ha sido una estrategia para expresar desacuerdos políticos, restituir humanidad a los muertos, enaltecer saberes soterrados y comprometer a los espectadores a un pedido de justicia. Las imágenes de estos murales, con sus borramientos, esvásticas, sobreescrituras y tachaduras, son en todo caso síntomas de una época de crisis compleja, de alcance internacional, en la que se confronta la lucha por otros mundos posibles y una violencia, discursos de odio y racismo que no son recientes, pero que particularmente en esta región oficialmente definida sin indígenas y entendida como armónicamente ligada a la naturaleza y lo natural, alcanzó una intensidad y una dimensión política extrema a partir del año 2017 sobre todo, orientada a hacer visible el placer de la destrucción del otro, o dicho con los términos en danza, orientada a crear y estampar una imagen de guerra contra lo que ha sido definido y sentido como lo abyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Caro. Qué conferencia tan interesante y también nos permite reflexionar muchísimo en cuestiones y en procesos muy similares que están sucediendo en otros lugares de América Latina, específicamente en México y en Michoacán, ¿no? Y cómo este recurso de la denuncia, de la concientización social a partir del arte y a partir de plasmar estos murales, definitivamente tiene un impacto, ¿no? En los jóvenes, en las diferentes generaciones, a manera de denuncia, pero también de concientización y de resistencia. Justamente la conferencia que tuvimos la sesión anterior fue a partir de la experiencia de los jóvenes en Cherán y de su involucramiento también, ¿no? En la elaboración de estos murales por parte de Juramuti Velázquez y de Anthony Wright. Bueno, pues entonces vamos a abrir el micrófono para quienes tengan algún comentario, alguna pregunta para nuestra ponente, que como siempre yo digo, es una delicia escuchar a Caro y me siento de verdad muy orgullosa, igual que mi querida Sutsuki, de tenerla aquí con nosotros. Ya había estado en la Universidad Michoacana hace algunos años, ahora bueno, de manera virtual, pero siempre es muy motivador y muy provocador escucharte, Caro. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por los elogios. Igualmente, la verdad. Muy merecidos. Así que adelante, yo veo muchas manitas, muchos corazones por ahí aplaudiendo. Bueno, las manitas aplaudiendo, los corazones felicitando, pero ¿quién quisiera comenzar con alguna reflexión, algún comentario por ahí? Siempre da un poquito de trabajo romper el hielo. Entonces, yo quisiera preguntarte, Caro, sobre todo conociendo tu trayectoria y tu trabajo, y dado que aquí hay muchos estudiantes de licenciatura, pero también de posgrado, algunos egresados ya, ¿cómo es que has transicionado, digamos, hacia este tema? Y yo te comentaba un poquito de quizá dar algunas pautas, por ahí algunas ideas en torno a, primero, la viabilidad, ¿no? De ajustar o de ir ajustando los temas o los métodos, quizá conforme uno va avanzando en la vida académica. Y finalmente, en lo personal, digamos en lo profesional, pero en lo personal, ¿qué te representa el trabajar ahora con un elemento que es visual, que es artístico indiscutiblemente y que es de denuncia, pero digamos que es otro sesgo de la propia investigación? Sí, bueno, gracias por la pregunta y gracias también a todos por los aplausos y los corazones que está viendo ahí en la pantalla. Bueno, yo trabajo, como dije, hace muchos años en la zona y
creo que una de las cosas que va haciendo que uno vaya ajustando las temáticas es estar como muy atento y escuchar y mirar qué es lo que va pasando, ¿no? en la zona. La antropología parte de agudizar su escucha, de estar como muy sensible a lo que dicen, lo que dice la gente, lo que le pasa, lo que sale en los medios, etcétera, y a tratar de entenderlo en sus propios términos. Entonces, en función de eso, desde aquel entonces, que fue en el año 2004, donde yo empecé a trabajar, siempre trabajé con comunidades mapuches que reclamaban sus espacios territoriales, empecé a seguir los procesos que se iban viviendo en la región. Y trabajo con una metodología bastante particular, porque si bien soy antropóloga y hago trabajo de campo, como decía en un inicio, yo trabajo también mucho con archivos y entrecruzo el trabajo de archivos con el trabajo de memoria a partir de una perspectiva que la desarrolló Ann Stoller, que se llama la perspectiva de la etnografía con el archivo, que para mí es bien interesante, porque tiene que ver no tanto con trabajar el archivo desde una perspectiva extractivista, buscando cómo sacar los documentos, sino más bien pensar en las lógicas de poder que atraviesan, que expresan los documentos desde el momento y los archivos, perdón, desde el momento en el cual se organizan, ¿no? Y hacer una etnografía en donde uno va estando atento y se extraña incluso hasta de lo que es ese contexto en el cual pedimos un documento, cuánto nos habla hasta eso mismo. Yo trabajé siempre sobre discurso verbal y, digamos, tanto vinculado con la oralidad, a través de entrevistas, registros de observaciones participantes, que es propio de la metodología antropológica, y con esta metodología que digo de trabajo de archivo. Y bueno, y en los últimos años, un poco como traté de explicar en la charla, fue muy intenso el cambio que hubo de pasar, cuando yo empiezo a trabajar en la zona, digamos, un discurso oficial que establecía que no habían ocupado esa zona indígenas, o sea, la historia en esta zona arranca a fines del siglo XIX, la historia oficial, que es con la conquista, todo lo previo no existe, no fue ocupado al menos. Y además se le negó históricamente derechos territoriales a los mapuches, particularmente en Argentina, porque siempre se los consideró chilenos, no tanto por el lugar donde nacen, sino por el lugar de donde supuestamente proceden, ¿no? Esa es la lógica que hay atrás. Y de pronto en el año 2017 la verdad es que, por un lado, perdón, un poco antes, en el 2015, como mencionaba ahí, empiezan a haber recuperaciones territoriales de gente más joven, que empieza a tener otros lenguajes a través de los cuales legitiman esas recuperaciones territoriales que no eran exactamente iguales que las que se habían emitido hasta la fecha. Y eso genera, en el año sobre todo 2017, se hace cada vez más público, tanta provocación que se lleva adelante una represión feroz en la zona y se modifica radicalmente la zona porque empieza a estar militarizada. Era algo que no ocurría en esta región. O sea, y la región pasó a ser la región de peligrosidad mapuche por excelencia. A nivel nacional. De pronto los mapuches empezaron a aparecer en todos los medios de comunicación y particularmente se empieza a hablar de esta región constantemente, medios de comunicación, legisladores, funcionarios, ¿no? Y todos los sucesos que se empiezan a vivir en la zona generan una división muy fuerte en la región, entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, con posiciones bastante heterogéneas ideológicamente hablando. Y eso da lugar a estas imágenes de los murales que se empiezan a instalar, porque además se empiezan a instalar, digamos, se empieza a ver
se instalan algunos muralistas, se empiezan a dar clases de muralismo en la zona. Bueno, ahí en la zona su modelo de muralismo obviamente es México, ni hablar. Pero lo cierto es que a partir un poco de esto, y sobre todo algo que me hizo ver un antropólogo amigo, colega, que hace, de hecho sabe muchísimo de antropología visual, que es Carlos Mazota, que son estas esvásticas que mostré en uno de los murales, empiezo como a prestar atención en relación a las imágenes y a meterme a reflexionar con mucha mayor profundidad en el campo de estudios de las imágenes, que fue como muy desafiante porque yo nunca había trabajado sobre ese tema, pero que tenía mucha relevancia, y digo, no solamente acá por los murales, sino también por otros fenómenos que se dieron en relación a un archivo fotográfico que se expuso en la zona, era un archivo de un museo que había sido fotografiado a indígenas a principios del siglo XX por parte de etnólogos y que eran parte de la colección del museo muy conocido acá en Argentina, un museo decimonónico que se llama Museo de la Plata. O sea, hubo toda una serie de situaciones, y además porque la zona es una zona turística también, que me llevó a pensar en diferentes investigaciones el lugar que ocupaba la imagen en relación a la memoria, sea de murales, sea de lo que se proyecta turísticamente sobre lo que se define ese espacio territorial, cómo se define ese espacio territorial, lo que no se ve, todas estas recuperaciones que en realidad, como mostré ahí, o sea, las imágenes están a la vera de la ruta, las banderas, y sin embargo no se ven por estos regímenes de visibilidad hegemónicos, o no se quieren difundir. Bueno, sí, fue un reto, pero como decía en un inicio, o sea, en el campo van apareciendo cosas y se nos van imponiendo en la medida en que logremos estar permeados y sensibles a eso que va ocurriendo, y entonces nuestras preguntas de investigación se van modificando en paralelo. Gracias, Caro. Mira qué amplia respuesta, y además te digo, como tenemos varios estudiantes aquí que están justo en el proceso de elaborar sus tesis, bueno, pues todo esto, mira, más aplausos, pues da obviamente mucha luz, ¿no? De por dónde seguir, y bueno, a fin de cuentas, como un tema, una región, te puede dar muchísimas posibilidades, ¿no? Para abordar un tema de diferentes perspectivas. Bueno, entonces, por aquí no sé si haya alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, Ana Lau, adelante. Y luego Zulina. Ok. Buenas tardes a todos. Y bueno, doctora Carolina, me gustó mucho su presentación, así que muchísimas felicidades. Pero yo tengo una duda tocante a ello, pero bueno, no es una duda, sino le quería preguntar si va a sacar algún libro, algún artículo o un capítulo sobre la investigación que podamos consultar y ver qué podemos, ¿no?, sacar de ahí. Y sería todo. ¿Prefieres ir contestando persona por persona, Caro, o quieres que tomemos también la pregunta de Zulina? No, tomemos la pregunta y contesto las dos. ¿Las dos? Ok, adelante, Zulina. Hola, pues muy interesante la presentación. Bueno, dentro de uno de sus comentarios dice que se hicieron talleres en las comunidades donde pues enseñaban precisamente a hacer los murales. Creo que no lo noté o no escuché muy bien. ¿Cuáles son las obras de esos jóvenes o de esa gente de las comunidades? Y creo que también no me quedó clara cuáles fueron como los murales, pues las obras que se crearon con la misma gente mapuche. Sí, adelante, Caro. Gracias, Zulina. Bueno, sí, con respecto a esto que preguntabas, Ana Laura, en
en realidad tengo un artículo de una ponencia que escribí, no justamente sobre la iconoclasia de los murales, sino previa, ¿no? En relación a qué es lo que hablan del espacio, qué es lo que dicen acerca del uso de lo público, acerca de la muerte y la vitalidad, sobre todo de determinados murales que están en la Plaza del Bolsón, que son murales justamente que tienen que ver concretamente con experiencias de violencia y muerte, de violencia estatal. Así que bueno, por un lado está eso escrito y publicado en un acta de congreso, que fue como la primera vez que empecé a hablar de los murales en el espacio público, digamos, y ahora esta es mi segunda presentación, que bueno, para mí fue súper interesante la invitación justamente porque era algo que tenía pendiente para ponerme a escribir, porque en realidad mi punto de partida para trabajar sobre los murales había sido las esvásticas que había habido. Pero al final empecé por lo que no iba a empezar, que es en ese artículo, por todo digamos, el gesto disidente que generan los murales, el carácter colectivo, las discusiones que van generando entre quienes lo realizan, y sobre todo cómo desafían lo que es el uso del espacio público, ¿no? Porque se instalan sin permiso, salvo los casos que se hacen en centros comunitarios, en bibliotecas, o el caso que se hacen en la pared municipal, pero que son parte de un proyecto escolar. Entonces, en ese caso sí se pide permiso, porque ya hay algo más institucional que lo enmarca. Y con respecto a esta pregunta que me hacía Zulina, en realidad no son talleres que se hacen en las comunidades. En el caso de del mural de Rosa Nahuelquir, es un taller que se hace en la escuela, en una escuela, a chicos que muchos tienen apellidos mapuches en la zona y de los que van a la escuela, y que quizás algunos de hecho tampoco se autorreconocen como tales. Entonces, en función de estos procesos que se estaban viviendo en la región, en ese momento ese mural es del año 2007, no es lo mismo que los murales de los que hablé después, ¿no? Es otro momento histórico de la zona. En función de lo que se estaba viendo en la región, y que acababa de ser recuperada el territorio de Rosa Nahuelquir, por parte de Rosa Nahuelquir y de Atilio Currinanco en Leleque, en tierras que habían sido adquiridas por Benetton, y toda una serie de discusiones que empezaban a haber en esa época, así como muy públicamente, muy fuertemente, y en las radios. Bueno, ahí deciden hacer este mural porque hacía mucho sentido con los alumnos con los que estaban trabajando. Después, en el caso de otro mural, que es el mural que mostré de las mujeres mapuches, sí fue un mural hecho en la escuela, una escuela intercultural bilingüe, en el Bolsón, con alumnos que forman parte de ese proyecto de escuela intercultural bilingüe, que como vieron tiene otro tipo de estética, muy distinto. Y los murales, a ver, participan distintos sectores sociales y cada mural la verdad que es un mundo en sí mismo. En algunos participan indígenas, en otros no participan indígenas, siempre son coordinados por alguien que tiene alguna formación artística, pero la discusión de la temática, qué se quiere dibujar, en general suele ser de debate en común entre quienes quieran participar, y a veces participan gente de las comunidades. Por ejemplo, cuando fue en el año 2022, creo que fue la muerte de Elías Garay que uno de los muralistas, que lo hizo él solo el mural porque sentía que había que rápidamente poner ese mural en el espacio público, el muralista que lo hizo pintando a Elías Garay con otra mujer que había sido asesinada en el año 1993 y que el caso había quedado, una mujer mapuche, que el caso había quedado impune, pero
en diálogo con las comunidades que están, con la comunidad que había recuperado el espacio territorial donde había sido matado este chico, ¿sí? Entonces depende mucho de los murales, un poco con quienes se va elaborando, los tiempos que hay, para elaborarlos. Los tiempos son muy heterogéneos también en la región. Así que, en fin, es bastante diverso el proceso. Gracias. Gracias. Bueno, Abril quiere preguntar también algo. Hola, buenas tardes. Bueno, la conferencia estuvo muy interesante y creo que lo que están pasando ya los mapuches es algo que aquí está sucediendo. Por ejemplo, bueno, mi pregunta es sobre si usted ve cambios sobre el ejercicio de la violencia estatal de los gobiernos progresistas ahora con Milei, ¿no? Eso lo pregunto porque, por ejemplo, en México estamos en un gobierno que se dice de izquierda, pero donde las comunidades indígenas están sufriendo sobre muchos acosos, sea con grupos paramilitares, sea con el ejército, ¿no? E incluso la semana pasada o antepasada, las comunidades zapatistas pues denunciaron agresiones, ¿no? Y bueno, un poco es eso como la pregunta sobre si hay cambios, si hay permanencias de las violencias del gobierno, no sé, de Fernández a Milei. Y nada más, y bueno, felicidades, fue muy, muy interesante. Gracias, Abril. Caro. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, porque en realidad justamente los mapuches lo que dicen es que el genocidio, por eso yo decía que en general suelen plantear que el genocidio no es algo que ocurrió en un momento histórico, en un evento que es la conquista del desierto, sino que es parte de un proceso, de una práctica que se continuó. O sea, la violencia estatal se continuó y se continuó con diferentes gobiernos de turno, incluso con gobiernos progresistas también. Entonces, ellos plantean, no importa, no es un problema de un gobierno, es un problema del Estado. Y la lucha es contra esa violencia estatal que está permanentemente en juego. Ahora, si bien es así, de hecho en el gobierno anterior hubo un desalojo y también una represión que se llevó adelante en la Lafken Wikulmapu. El gobierno anterior fue un gobierno difícil de definir, pero supuestamente nacional, popular, pero bueno, tuvo características bastante particulares, no fue exactamente igual que el gobierno kirchnerista, a pesar de que habían kirchneristas en el gobierno. Si bien hubo esa represión y si bien cualquier gobierno que pase por Argentina históricamente ha negado la presencia indígena en Argentina. La Argentina se configuró como blanca y europea, y eso es algo que por más que están las legislaciones en donde reconocen la diversidad indígena, la presencia de pueblos originarios, eso nunca se termina de interrumpir esa idea. Y de hecho en los gobiernos progresistas como el de Alberto Fernández, una de las cosas que dijo en un momento que fue muy criticado fue: los argentinos descendemos de los barcos, que es la clásica frase formulaica hecha para decir que los argentinos somos blancos y europeos. Y generó muchísimas críticas. Pero aún así, las intensidades yo creo que sí son distintas. Son distintas. Reconociendo esto, ¿no? La intensidad de la violencia estatal durante el periodo del macrismo que se llevó adelante en la zona, y lo que habilitó, porque eso también hay que pensar, lo que habilitó en la sociedad civil. A mí me parecía interesante traer este caso porque
quizás porque en este momento los argentinos no podemos no dejar de hablar de Argentina, de lo que nos está pasando, que es muy difícil, y para entender un poco lo que nos está pasando necesitamos irnos un poquito para atrás. Y esta zona para mí es como clave para entender ciertos procesos que se vivieron y que permiten entender por qué ganó el gobierno que ganó en Argentina, ¿no? No porque la zona, o sea, es una zona chiquita, son localidades muy pequeñas de pueblo, algunos tienen 2.000 y pico, 3.000 habitantes, el más grande, que es Bolsón, tiene 24.000 habitantes, pero se constituyó como en el epicentro de una violencia muy recrudecida. Es una zona que históricamente siempre hubo mucho racismo, siempre. Desde que yo trabajo en la zona, lo palpo todo el tiempo, lo veo en los documentos, digamos, pero la diferencia que empezó a ver es que esa violencia racista primero cambió un poco los lenguajes, la verdad. O sea, no son algunos lenguajes que se vienen utilizando no son exactamente los mismos que los lenguajes racistas que habían en otras épocas. Hay continuidades y descontinuidades en esos lenguajes. Y eso es interesante para analizar, porque uno puede ver, bueno, ¿por qué cala en el sentido común? Además de porque hay una cuestión histórica, hay por las formas en que se va apareciendo. Pero por otro lado, me parece importante señalar que bueno, que digamos, la intensidad que tuvo, lo extremo que fue, o sea, eran, para que se den una idea, en Cusamen, que es la zona donde una parte de la tierra de Benetton, que fue recuperada, habían 300 gendarmes para desalojar, no sé, a 10 personas, ¿no? O sea, hubo toda una teatralización que se puso en juego en ese desalojo, y el evento generó muchísima discusión pública porque desapareció y después fue encontrado muerto un indígena. Y al poco tiempo pasa una situación similar en la otra LOF que contaba en Huicul-Mapu, en donde se mata a otro indígena que por supuesto no tuvo la misma resonancia que la desaparición y muerte de este chico que era blanco, Santiago Maldonado, que era blanco, y que fue a apoyar a los indígenas por una cuestión justamente de cómo opera la blanquitud. Pero está mucho más recrudecido, está desaforado, yo diría, ¿no? Como descontrolado, yo lo llamo. No porque no estuviera antes, sino porque se le dio rienda suelta. Entonces hay algo donde no hay límites, y eso es lo que nosotros ahora estamos viviendo, la falta de límites de la crueldad. Y esto se venía expresando en esta región, por un lado, obviamente, con los desalojos que fueron terribles, con los murales, que en los murales quedó como permanente esa crueldad, con las esvásticas, y con sucesivos desalojos que hubo en la zona y todas las imágenes que iban apareciendo. Roca Volvé, Roca, yo no lo comenté, fue el que llevó adelante las campañas militares de la conquista del desierto en el siglo XIX, ¿no? O sea, con frases muy perversas. En un momento hubo como un grupo de la sociedad civil que la ministra de Seguridad en el año 2000, no me acuerdo si 2020 o 2021, así en la pandemia, tuvo que limitar una movilización que iba a haber contra los mapuches en la zona de Bariloche, que es la zona que está ahí cerquita de donde trabajo, porque justamente se estaban invitando a armar a la población para ir a tirar tiros a la comunidad. Entonces, esas cosas no es que no pasen, porque muertes indígenas hay constantes. Pasan más solapadamente, como anónimamente, ¿no? Pero ahora es ir de frente y donde los funcionarios públicos incentivan también eso. Y eso yo creo que marca una diferencia. Y con otro tipo de lenguaje, porque aparte ahora se los está definiendo como terroristas, que implica otras cuestiones. Y bueno, me parece que las intensidades realmente hay que marcarlas porque hay matices que son distintos. Aún
en toda esta continuidad que también me parece importante para resaltar. Muchas gracias, Caro. Y además, Sí, perdón, iba a sí, decir claro. algo, que a mí lo que me parece interesante en los murales es que lo que uno puede ver a través de ellos es cómo se combinó en los últimos años nuevas formas de pensar las estrategias de lucha desde lenguajes absolutamente disidentes, porque están rompiendo con mucho más que con una ideología, ¿no? No digo los murales, digo los lenguajes de lucha de estas comunidades, pero los murales lo que tratan es de dar cuenta de esas luchas, cómo se combinan esa crisis que ponen en juego las comunidades al romper con el colonialismo, la occidentalización o el proyecto civilizatorio que se pone en juego a través de otro tipo de epistemologías, ontologías que ponen al descubierto en esos reclamos, pero al mismo tiempo cómo se combina eso que está poniendo en crisis el multiculturalismo tal como lo conocemos, con una crisis que la están poniendo en juego otros sectores, con otra lectura, pero que también es una crisis del multiculturalismo que están dando parte, en donde no están luchando contra el neoliberalismo, a la inversa, lo quieren mucho más vital, más vivo, pero sí empezar a desconocer muchos derechos multiculturales que, si bien fueron muy limitados en muchas cuestiones, particularmente con los pueblos indígenas, quiero aclarar, incluso en los gobiernos progresistas, si bien fueron muy limitados, sin embargo, hoy se está queriendo como avanzar sobre muchísimos derechos conquistados, ¿no? Entonces, también está este sector que se expresa en el mural y que está también hablando de esa crisis desde un lugar absolutamente opuesto. En general, cuando se habla de crisis multiculturalismo, siempre se habla de la puesta en crisis muchas veces desde los movimientos indígenas, pero a mí me parece que hay que empezar a detenerse también en ciertos malestares de grupos más extremos, de extremas derechas, que también están poniendo en crisis estos paradigmas multiculturales. Y eso es un poco lo que quería expresar a través de la conferencia. Muchísimas gracias, Caro. Excelente. ¿Alguien más tendrá por ahí alguna pregunta? Yo veo muchos, ¿cómo se llama? Aplausos, pero no sé. Si no hay alguien, ¿quisieras comentar alguna cuestión antes de cerrar? Sí, Lore, gracias. Pues yo aquí disfrutando mucho de la participación de Caro, como bien decías, es un gusto escucharla. Me parece que ha dado varios elementos importantes para los estudiantes que tanto de la licenciatura como de la maestría que nos acompañan este mediodía, sobre todo para quienes quieren trabajar con imágenes, ¿no? Me parece que abres una nueva perspectiva, Caro, muy, muy interesante, porque acá quienes en algún momento, estoy pensando en tesis de licenciatura que se han hecho aquí en la Facultad de Historia, han trabajado con imágenes o con grafitis, como nosotros acá les llamamos a esto disruptivo, ilegal, que aparece en edificios con un valor histórico, socialmente reconocido, que aparecen estas pintas manifestando pues la inconformidad ante ciertos hechos históricos, siempre se han analizado desde otros métodos y desde otras perspectivas, que me parece dejan mucho de fuera, dejan fuera todos estos aspectos tan interesantes que tú nos estás mencionando. Entonces, bueno, yo encantada de escucharte. Una pregunta en sí, pues no tengo, únicamente reconocer y qué es lo que hemos estado haciendo énfasis en algunos grupos, tener esa apertura para nuevas fuentes de información.
y hacer las preguntas pertinentes a esas fuentes, y como tú bien señalas, no pasa nada si después nuestras preguntas van cambiando. O sea, si no te apegas al guión, pues, preestablecido, que acá muchas veces solicitamos a las estudiantes, a los estudiantes que tengan su protocolo de investigación, y luego creemos que esos protocolos son intocables, que hay que seguirlos como receta de cocina. Y tú ahorita nos estás diciendo no. O sea, ahí están las fuentes, te implican nuevas preguntas, nuevos retos, y si lo que tú buscabas en un principio ya no va a seguir esa línea que tú habías preconcebido, no pasa nada, porque finalmente se está enriqueciendo tu propia investigación. Entonces, me parece que has dado mucha luz en esos aspectos, y bueno, te lo quiero reconocer, te lo quiero agradecer mucho también. Siempre es un placer escucharte, querida Caro. Muchas gracias, Su. Bueno, pues entonces yo le agradezco muchísimo a Caro de nueva cuenta a nombre del Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, que es la parte formal de la organización de este seminario, también de la Facultad de Historia y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A Caro, por supuesto, por tan brillante exposición, y también a todos los estudiantes que han estado aquí y que se han sumado a esta ya cuarta sesión del seminario, y recordarles que el próximo 22 de noviembre a las 12, igual de mediodía, vamos a contar con otra conferencista también de lujo, también antropóloga, la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz. Ella es una investigadora muy reconocida del INAH y va a cerrar este seminario con el tema Las aguadoras de Uruapan y la purepechización de los barrios tradicionales. Entonces, pues también promete muchísimo. Por aquí los vamos a esperar, ya les mandaremos los recordatorios. Y bueno, pues comentarle a Caro, perdón, que la constancia de esta conferencia te la haremos llegar próximamente, ya una vez que esté firmada debidamente por las autoridades de la facultad y las organizadoras del seminario. Muchísimas gracias, Caro. Un abrazote hasta allá y mucho ánimo. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por las preguntas, por la escucha, por estar, por los aplausos y los corazones, que no sé si divinos. Y bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Caro. Mira, por ahí no sé, Daila subió la mano, pero no sé si fue para hacer una pregunta o para decir presente. Entonces, nada más, si quieres participar, Daila, ¿o no? Un corazón. No, disculpe, es que levanté la mano por error. Sí, no te preocupes. Qué bueno que estás por acá. Bueno, pues entonces me permito cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Caro, de nuevo. Un abrazote, con mucho cariño hasta allá. Sí. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Bueno, mil gracias. Un abrazo. Abrazos, Caro, abrazos. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas tardes.